Dando continuidad a la temática de la unidad 2, encontramos los silogismos y su representación por medio de diagramas de Venn. Entonces, primero es tener claro qué es un silogismo, que son las reglas de interferencia para llegar a una demostración válida, la cual se forma mediante postulados y definiciones que finalmente nos van a ayudar a generar una hipótesis. Las proposiciones simples y compuestas que conforman esta hipótesis finalmente llevan a admitir la conclusión válida de la hipótesis. Los silogismos o reglas de interferencia se forman de tres premisas fundamentales, en donde la tercera premisa viene siendo la conclusión. Se trata de determinar la validez de la tercera premisa, dado que las dos primeras se asumen que son válidas. Cada una de estas premisas se revelan en los diagramas de Venn. Si la premisa conclusión está dentro de los diagramas de Venn, entonces la conclusión es válida. En caso contrario, la conclusión no sería válida. Entonces, para la representación en el diagrama de Venn, debemos determinar cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál viene siendo nuestro término medio. Entonces, en este caso encontramos tres círculos. El primero en color rojo, que va a representar el conjunto de elementos de nuestro sujeto. En color azul, con la letra P, conjunto de elementos que conforman el predicado. Y en color verde, con la letra M, el conjunto de elementos que forman el término medio. Entonces, el término medio es común a las otras dos premisas y en la conclusión se viene a eliminar. Es decir, que en nuestra conclusión solamente vamos a hablar del sujeto y del predicado. Esta es la manera de representar el diagrama de Venn. Entonces, en el primer caso tenemos el sujeto y el predicado. En el segundo caso tenemos el sujeto y el término medio. Y en el tercer caso tenemos los tres conjuntos, sujeto, predicado y término medio. Los tres círculos pueden interrelacionarse de esta manera, aunque es válido intercambiar las posiciones de sujeto y predicado de acuerdo a cómo nosotros queramos desarrollar nuestro diagrama de Venn. Acá encontramos las interrelaciones más comunes entre los diagramas de Venn. Entonces, en este primer caso, estamos hablando de algunos A están en B. Cuando nos habla de algunos, nos está haciendo referencia a premisas particulares. Premisas particulares hace referencia a la palabra algunos, a pocos, a un número determinado y no hace referencia a todo el conjunto. Entonces, en este caso, en algunos A están en B, hace referencia a la intersección y aparece una letra X. Eso significa que estamos hablando de una premisa particular. En el segundo caso nos habla de algunos A no están en B. Entonces, cuando A está en B, es la intersección. Cuando A no está en B, es el complemento a la intersección. Por eso observamos que el color morado nos aparece en la parte superior, indicándonos que solo están en A, pero no forman parte de B. Como nos habla de la palabra algunos, entonces nos habla de una premisa particular. Por lo tanto, se representa con la letra X. En nuestro tercer caso, nos habla ninguna está en B. Cuando nos habla de la palabra ninguno o la palabra todo, nos está hablando de premisas universales. Cuando estamos hablando de premisas universales, no llevamos la letra X. ¿Listo? La letra X solamente es para premisas particulares. Retomando este caso, ninguna A está en B, entonces nos habla de la intersección, pero nos hace referencia a ninguno. El hecho de que no lleve la X ya nos está diciendo que no son algunos, como en el primer caso, sino que es ninguno. Y en la última nos dice que todo A está en B. Entonces lo mismo, todo A lo vamos a encontrar en B, pero al ser una premisa universal, no vamos a tener la letra X en ninguna de ellas. Según Aristóteles, toda premisa de silogismo nos lleva a que la conclusión solo va a obtener sujeto y predicado, sin importar el orden que nosotros la clasificamos. Nosotros le podemos determinar término medio a predicado y sujeto a predicado, conclusión, sujeto a predicado.
o predicado a término medio y sujeto a término medio, conclusión, sujeto a predicado. La conclusión siempre nos va a llevar de sujeto a predicado. El término medio va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque es común al sujeto y es común al predicado. Y encontramos dos formas de conclusión. Entonces, en la primera de ellas, la que encontramos acá en la parte superior, nos va a dar una conclusión particular negativa. ¿Cuándo nos aparece? Cuando nos habla de una universal negativa y de una particular afirmativa. Conclusión, particular negativa. Es decir, si nos hablan de ninguno o algunos, la conclusión siempre va a ser algunos. Pero en el caso de premisas universales, que es la palabra todos, y tanto en su primera término como en el segundo, estamos hablando que todos, la conclusión va a ser todos. Mientras que en el anterior hablamos de ninguno, una premisa universal, y algunos, una premisa particular. Acá vamos a verlo con un ejemplo. Entonces nos dicen, todos los magistrados son jueces, todos los jueces son justos, todos los magistrados son justos. Entonces, primera premisa, todos los magistrados son jueces. Segunda premisa, todos los jueces son justos. Tercera premisa, todos los magistrados son justos. Premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos en común juez. Entonces, sujeto, magistrado, término medio, juez. Término medio, juez, y predicado, justos. En conclusión, sujeto a predicado. Sujeto, magistrado, predicado, justos. Lo que les comentaba en las premisas de los silogismos. ¿Listo? Siempre de cualquier forma como yo lo tenga representado, la conclusión va a ser sujeto a predicado. Vamos a graficarla. Tenemos nuestro conjunto de magistrados, color azul, y nuestro conjunto de jueces, en color rojo. Todo magistrado es juez. Entonces, nos regresamos a la representación de conjuntos. Todo A está en B. Entonces, como es una premisa universal, no nos va a representar con ninguna letra X. Segunda premisa, todos los jueces son justos. Tenemos nuestro conjunto de jueces y generamos nuestro conjunto de término medio, que son los justos. Lo mismo, como estamos hablando de la palabra todos, hablamos de premisas universales, nos llevamos la letra X. Y al unificar los dos conjuntos, nos damos cuenta que se están entrelazando los colores. Por lo tanto, todos los magistrados son justos. Y nos damos cuenta que realmente viene a desaparecer el término medio, que para el caso de nuestro ejercicio era el juez. Tenemos otro ejemplo que nos dice, todas las ranas son batracios, algunos batracios no son peces, algunas ranas no son peces. Entonces acá ya podemos empezar. La premisa 1, todas las ranas son batracios. Premisa 2, algunos batracios no son peces. Premisa 3, algunas ranas no son peces. Tengamos presente que nuestra primera premisa es universal y la segunda premisa es particular. Entonces nos retrasamos un poquito, nos hablan de una premisa universal y de una premisa particular. Por lo tanto, la conclusión debe darnos algunos no. Por lo tanto, el enunciado es particular negativo. Vamos a representarlo. Entonces, ¿qué es nuestro término medio? Los batracios. Entonces, término medio en color rojo, los batracios. En color azul, nuestro sujeto, que son las ranas. Nuestro segundo conjunto, nuevamente, nuestros batracios. Acá ya nos aparece que es una premisa particular, porque nos dice la palabra algunos. Algunos batracios no son peces, por eso no nos están uniendo el conjunto de los peces. Y en conclusión, al nosotros montar esta primera combinación y esta segunda combinación, tenemos este recuadro. Y nos va a desaparecer los batracios,
porque es nuestro término medio y está en común. Solamente en la conclusión vamos a tener nuestro sujeto y nuestro predicado, que nos viene a decir que algunas ranas no son peces. Recordemos que tener una premisa universal y una premisa particular ya nos dice automáticamente que nuestra conclusión va a ser particular negativa. Y en nuestro tercer ejemplo tenemos: ningún trapecista es domador, algunos domadores son hombres, algunos hombres no son trapecistas. Premisa 1, ninguna trapecista es domador. Premisa 2, algunos domadores son hombres. Premisa 3, algunos hombres no son trapecistas. Entonces, el domador, la palabra domador, viene siendo nuestro término medio. Comenzamos. Trapecista, nuestro predicado, y hombres, nuestro sujeto. La primera nos dice ninguna, es decir, nos está hablando de una premisa universal, y nuestra segunda nos habla algunos de una premisa particular. Por lo tanto, ya debemos deducir que nuestra conclusión nos debe dar en premisa particular negativa. Entonces, algunos hombres no son trapecistas. El algunos viene representado con la letra X. En los ejercicios que ustedes seleccionan para desarrollar este tema, pues ustedes deben seleccionar un ejercicio, un enunciado, y elaboran el mismo procedimiento. Obtienen la premisa 1, obtienen la premisa 2, generan sus diagramas de Venn y finalmente deben llegar a la conclusión de si es una conclusión particular negativa o si vamos a obtener una conclusión universal afirmativa. Eso es lo que deben entregar como tercera etapa de la actividad de la fase individual. Gracias por su atención.